Ya esta es como la novena parábola. La serie de parábolas acabará en el mes de abril. Así que aproveche, hermano, cada enseñanza. No vamos a ver todas. Recuerda que al principio dijimos que algunos teólogos dicen que son 42 parábolas, otros dicen que son 30 parábolas. Bueno, de todo eso depende de cómo vean la metáfora y la analogía extendida o no. El día de hoy veremos el trigo y la cizaña. Mateo 13:24 dice de la siguiente manera. Le refirió otra parábola. Recuerde que la palabra parábola significa comparación. Diciendo, el reino de los cielos es semejante a ¿qué cosa? A un hombre que sembró buena semilla en su campo. Versículo 25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene la cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recojan primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Recuerde que en cada parábola también vemos el contexto inmediato, el contexto histórico, y el contexto inmediato pasado es la parábola del sembrador. Ahora, esto es un estudio, solamente quiero hacerte una pregunta. En esta parábola, ¿quién es la semilla? ¿Recuerdas la parábola del sembrador? En la parábola del sembrador, la semilla, ¿qué era? El evangelio. Y en esta parábola, te tengo una noticia, cambia. Cristo utiliza la misma ilustración, pero con un significado distinto, tanto en la enseñanza como en cada parte de la parábola. En este caso, por ejemplo, en el versículos más adelante, nos dice, por ejemplo, el versículo 36 al 39, dice que la buena semilla no es el evangelio, sino los hijos de Dios. ¿Se da cuenta, hermanos? Por eso no debemos interpretar la parábola de alguna manera poniéndole un significado a cada cosa, sino en el mismo significado que da la misma escritura. Del versículo 36 al versículo 39 encontramos el significado de cada una de las cosas que son importantes, porque no todo, en ocasiones, no todo es una enseñanza espiritual, sino solamente es como una narrativa, una ilustración completa para dar una enseñanza absoluta. En este caso, la buena semilla son los hijos de Dios. La mala semilla, ¿quiénes son? Los hijos del malo. El sembrador que depositó la cizaña, ¿quién es? El diablo, según el versículo 38 y 39. Y la tierra, en la parábola del sembrador, ¿quién era? El corazón. Pero en la parábola del trigo y la cizaña cambia. Y la tierra ahora es el mundo entero. Escucha con atención. El propósito de esta parábola, anótalo, es advertir a todo aquel que no pertenezca a Dios. También es escatológica y es evangélica. La conclusión de esta parábola es escatológica, es decir, anuncia un evento futuro y la conclusión y la determinación de lo que le sucederá a aquellos hombres que no forman parte del trigo. Así que vamos a comenzar. Vaya por favor nuevamente al versículo 24. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Aquí no hay ningún problema, pero aquí hay una prerrogativa. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Hermanos, si hemos de analizar quiénes son trigo y quiénes no, debo pensar cuál es la procedencia de esta cizaña. Mire, hermano, un falso creyente procede de un falso evangelio, siempre. En Juan capítulo 15 me encanta, Jesús dice, no pueden nacer
higos de las uvas, y cuando tú siembras sandías no puedes cosechar melones. Así que un falso creyente procede de un falso evangelio. Hay un montón de personas creyendo que son creyentes, pero al fin de cuentas, hermanos, la semilla no fue verdadera. No puede ser trigo quien desde un principio se sembró como cizaña. ¿Sí está conmigo? Por más que la persona intente hacer lo bueno, si la semilla sembrada de un falso evangelio fue evidente en su vida, entonces nunca podrá ser un trigo si no se sembró exactamente la semilla correcta. Así que es incongruente y antinatural que pueda haber un salvo donde hay un falso evangelio. No se puede. Si se sembró sandía, cosecha sandías. Si se siembra sandía, cosecha sandías. No cosechas melones. Si se sembró falsedad, entonces ¿qué vas a cosechar? Falsedad. La semilla corrupta produce una cosecha corrupta. Por ejemplo, en nuestros tiempos hay un montón de semillas. Dijimos que la semilla es el hijo bueno o el hijo malo, pero en este caso no puede haber un hijo bueno si no hay una semilla buena. Así que el día de hoy hay un montón de tipos de semillas con una diversificación de diferentes hijos de Dios. Y esto es por un falso evangelio. Un evangelio reducido, un evangelio inflado en ocasiones. Por ejemplo, el evangelio, como le hemos titulado el evangelio inflado, es aquellos que dicen, bueno, si te bautizas y crees, puedes ser salvo. Bueno, si te bautizas, haces buenas obras y crees, puedes ser salvo. Y te comienzan a inflar el evangelio de tal manera que es un evangelio corrupto. Pero también existe otro tipo de evangelismo, donde la semilla es tan superflua, tan vacía, es de alguna manera no tiene poder. Por ejemplo, el evangelio diluido es el siguiente: alza tu mano y puedes ser salvo. Alza tu mano y solamente cree. El día de ayer yo platicaba con alguien y me decía, yo soy creyente. Y yo le decía, oye, pero todos creemos. ¿Qué diferencia tu fe a la fe de un verdadero creyente? ¿O qué diferencia tu fe, si es verdadera, a la fe de un falso? ¿Cuál es la diferencia? Así que, hermanos, piense con atención. La semilla buena hace hijos de Dios. La semilla mala hace hijos del diablo. Todo aquel que siembra algo distinto es un enemigo de Dios, es un diablo. Todo aquel que siembra algo distinto. Es un enemigo de Cristo, es un enemigo de los hombres porque los hacen doblemente hijos del infierno y es un enemigo contundente de la iglesia. Por eso no puedes estar, hermano, bien en un lugar donde se riega una falsa semilla porque sus adeptos son falsos. Por ejemplo, el arrianismo, el semipelagianismo, el hipercalvinismo, el arrianismo, como lo he mencionado, son falsos. En términos sencillos, no puedes habitar donde exista falsos como la luz del mundo, el neopentecostalismo, el mormonismo, los testigos de Jehová. Hermano, ¿cómo vas a concebir que puedes estar bien donde se predica un falso evangelio, donde solamente hay cizaña, donde se ha sembrado corrupción? Pues son enemigos del evangelio porque han sembrado una semilla que no es buena. Ahora, esto me intriga. En mi investigación estuve analizando lo que decían algunos falsos. Por ejemplo, Elena G. de White. ¿Sí saben quién es Elena G. de White? Fue una de las creadoras de una falsa religión. Esta mujer dijo lo siguiente, escucha. Ni Dios ni sus ángeles han sembrado jamás una semilla que produzca cizaña. Piense con atención esto. Elena G. de White dijo, ni Dios ni sus ángeles han sembrado jamás una semilla que produzca cizaña. Qué interesante. Esto me indica que ni aun los falsos saben que son falsos. Y luego continúa diciendo, la cizaña es sembrada siempre por Satanás, el enemigo de Dios y del hombre. Qué interesante. Ni Elena G. de White sabía que estaba predicando un evangelio falso. Ahora, yo platiqué con unos seguidores de esta mujer y me decían que Cristo no es Dios, que Cristo solamente fue un profeta,
y me decían tantas cosas. Yo decía, ¿cómo puede ser posible que la representante de esta pseudo iglesia pueda decir que Satanás es el que siembra una falsa semilla si ellos mismos siembran una falsa semilla? Así que la razón por la cual hay hijos del diablo es porque su procedencia es una falsa semilla, como lo hemos visto en la parábola del sembrador. Escuche con atención lo siguiente, hermano. Cuida el verdadero evangelio. Si notamos nuevamente en la parábola, vaya ahí, versículo 25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña. ¿Sabes, hermano, por qué en ocasiones viene la falsedad y el falso evangelio a nuestras iglesias? Los falsos hermanos o los que se dicen hermanos, porque hermano, no quiero ofenderte, no es mi intención, pero Cristo está haciendo una discrepancia entre los falsos y los reales. ¿Sí está conmigo? Entonces, la razón por la cual en ocasiones hay mucha falsedad es porque nos dormimos. Vemos que el sembrador al final se durmió y en ocasiones, déjame decirte esto, dejamos entrar a nuestro campo un falso enemigo y después de un tiempo, ¿sabes qué vamos a encontrar? Falsos creyentes. ¿Sí está conmigo, hermano? Vigila que en tu iglesia, hermano, se predique el verdadero evangelio. Analiza la falsa semilla. Estate alerta de los falsos sembradores. Está alerta de los falsos hermanos. Quiero solamente darte algunos ejemplos. Mira, solamente dos. Hemos dormido a través del tiempo. ¿Alguien ha leído la Confesión de los Bautistas de Londres de 1689? Bueno, cuando hicimos nuestra membresía, leímos parte de la Confesión de los Bautistas de Londres de 1689 y algunas otras cosas más, y nos dimos cuenta que nuestros hermanos que reformaron la iglesia y que trajeron, no que trajeron la sana doctrina, sino que volvieron a las sendas antiguas, volvieron a la sana doctrina, ellos predicaban acerca del verdadero evangelio. Pero hermano, a través del tiempo esto se ha perdido. Se ha corrompido. Y es porque hemos dormido en nuestros púlpitos. Hemos dormido en nuestras iglesias. Tristemente lo digo, existe un falso evangelio entre predicadores. ¿Sí está conmigo? Pues los que reformaron la iglesia en el siglo XVI, especialmente los bautistas de Londres de 1689, predicaban un mensaje de salvación bíblico. Lee la confesión. Eso es lo que creían. Está estipulado, está escrito. Pero esto ha sucedido. Predicaban un mensaje certero, pero la iglesia se ha dormido a tal grado que ya se sigue cumpliendo la parábola del trigo y la cizaña. Gente dormida dejando entrar un falso evangelio. Y de repente nos preguntamos, ¿y por qué no va a la iglesia? ¿Por qué ahora vive como mundano? ¿Por qué vive como impío? Porque hemos dejado predicar un falso evangelio. Pero no solamente a través del tiempo vemos esto, hermano. Lo vemos a través de nuestra familia. ¿Has permitido que llegue un falso evangelio entre tus hijos, hermano? Hermano, pero yo los llevo a la iglesia. Ten cuidado, porque también puede estar el malo penetrando un falso evangelio en la iglesia. Ten cuidado. Cuando despiertas te encuentras que no dan trigo, sino que lo único que dan es todo menos trigo. ¿Sí está conmigo? Pero hermano, desde niño está en la iglesia. ¿Cómo va a ser posible? Ten cuidado con el evangelio que se les predicó. Si no fue un evangelio de arrepentimiento, un evangelio de cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pregúntale a tu hijo, ¿qué crees de Jesús? Pregúntale a tu hijo, ¿te has arrepentido de tus pecados? ¿Si estás conmigo, hermano? Porque es antinatural que un creyente que se ha arrepentido viva de una manera tan incongruente y semejante al mundo. No es concebible. ¿Ya viste si en tu hijo o en tu hija fue sembrada la semilla verdadera? Hermanos, a veces pensamos que nuestros hijos son creyentes cuando en sus vidas viven como mundanos. Y a veces tendemos a pensar en nuestro corazón, es que hermano, yo lo entiendo porque está en la edad. ¿En la edad de qué, hermano?
Si son creyentes en todas las edades que tenga, va a vivir como creyente. No va a haber un tiempo en el cual pueda vivir como mundano porque está en la edad. No hay eso en el cristianismo. ¿Sí está conmigo, hermano? Pero hermano, oró 3 minutos. Hizo una oración de confesión de 3 minutos. Y solamente por hacer una oración de confesión, ¿ya le certificaste su sello de salvación? ¿Sabes que lo que certifica nuestra salvación es la evidencia del Espíritu Santo morando en nuestras vidas con una vida de arrepentimiento y de regeneración continua? No es una oración intrínseca de 3, de 5 minutos, hermano. No es porque alguien repitió la oración, es porque vive una vida piadosa y su fruto es trigo. Debemos quitarnos, hermanos, el velo de nuestros ojos y pensar si nuestros hijos son salvos y si nos hemos dormido en nuestra familia. ¿Sí está conmigo? Aceptando un evangelio que no salva y que solo crea religiosos, asistentes y que pueden pasar años en la iglesia sin siquiera pensar que son cizaña. Ahora, número 2. Hermano, ya vi que quizás hemos dormido. Ya me di cuenta que la cizaña comienza con un evangelio falso, pero ahora, ¿qué es lo que determina la mala hierba? Bueno, el texto nos lo dice. Vaya a Mateo 13:26, por favor. Mateo 13:26. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Usted sabe, y seguramente lo he escuchado en muchas ocasiones, la cizaña es idéntica al trigo. Entonces, ¿cómo podemos saber quién es quién? ¿Cómo lo sé, hermano? Se dice, y están en lo correcto, que nosotros no podemos conocer el corazón de las personas. Y estoy seguro por eso, pero el Señor nos da un estándar. El Señor nos da la evidencia visible de quiénes son y quiénes no son. Por sus frutos los conoceréis. Estoy impresionado, hermano. Un paréntesis aquí. Míreme aquí. Estoy impresionado. En este último año, en este último tiempo he visto a muchos hermanos que estaban antes en la iglesia, que comenzaron antes de mí, y seguramente usted ha de pensar en alguno, y ya no están. Ahora, los amamos, queremos que vuelvan y deseamos que un día regresen al Señor, se reúnen en alguna iglesia bíblica y continúen, pero si no lo hacen, hermano, es porque nunca fueron creyentes. Pero estoy impresionado. Hoy, estos hermanos están en el mundo y me impacta porque servían. Quizás estaban en el coro, quizás daban una clase de escuela dominical, eran maestros, cantaban, hacían algo en la iglesia, eran los tesoreros. No, no es cierto, eso no. Y hermano, ahora los ves viviendo como el mundo. Y Cristo nos da a través de esta parábola la identidad de cada uno de ellos y dice, bueno, cuando crezca la cizaña y crezca el trigo, lo que vas a visualizar es si uno da fruto y otro no. Así que hermano, estoy tan impactado porque ellos servían, cantaban, tocaban un instrumento, sabían orar, sabían el vocabulario bíblico, vestían bien, evangelizaban. Pues la cizaña se parece bastante al trigo. Bastante. Ya no puede proyectarte, pero es idéntica. Ahora, el fruto es lo que identifica, hermano. Será solo en el momento de la cosecha que se podrá distinguir claramente entre la cizaña y el trigo. Es que el fruto de ambos tiene aspectos diferentes. Esto parece reflejarse en las palabras de Jesús en Mateo 7:20. Por sus frutos los conoceréis. Si habla como mundano y hace todo lo que un mundano hace, entonces es un mundano. Pero hermano, ¿va a la iglesia? No. Puede venir a la iglesia, como también los católicos pueden ir a sus pseudoiglesias. Como cualquier persona puede ir a la iglesia el día domingo. El día de ayer estábamos con una persona allá en Puente Moreno y yo le decía, los sábados no trabajamos, tampoco el domingo, vamos a la iglesia. Dice, pues con razón, nadie va a la iglesia, nadie va a trabajar el domingo porque todos van a la iglesia. Y sí, todos van a la iglesia el domingo, pero no todos son creyentes.
De modo que lo que nos identifica no es venir a la iglesia, aunque es bueno. Lo que identifica a un creyente es su vida de arrepentimiento. El fruto nunca será el mismo, hermano. ¿Qué fruto estás dando? ¿Estamos dando un fruto verdadero de trigo? ¿O hay cizaña, frutos de cizaña en nosotros? ¿Qué fruto dan tus hijos? Somos muy amorosos con nuestros hijos y debemos serlo, hermanos, pero está alerta de ello. A veces los engañamos diciendo que son creyentes, porque sentimos feo decir que no lo son. ¿Quién padre puede decir, hermano, yo no quiero decir que mi hijo va a ir al infierno? Pero estás poniendo en peligro la vida espiritual y eterna de tu hijo. ¿Sí estás conmigo, hermano? Número 2, ¿qué es lo que identifica a un falso? El tiempo. Dice nuevamente el versículo 26, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Es decir, desde que la plantas no da fruto. Tiene que pasar un tiempo. Y el tiempo va a determinar si va a dar el fruto indicado o no. Al día siguiente no va a poder detectarse la presencia de la mala semilla. Solo hasta la llegada de la primavera es donde los segadores comienzan a segar. Y en la primavera se sabrá si hay cizaña entre el trigo o no. Quizá al principio, escúchame aquí, hermano. Quizá al principio aparentan ser iguales, van creciendo a la par, pero el tiempo de dar fruto llegará. Tiene que llegar. Y si no llega, entonces está engañado. Amén. Y si el fruto es distinto, entonces está engañado. Hay quienes fingen muy bien al principio, pero luego se destapa lo que verdaderamente son y decimos, ¿cómo puede ser posible? Mira este hermano que estaba ahí en la iglesia, llevaba corbata, la hermana falda larga, y ahora míralo cómo está. Pero es porque nunca fueron. El tiempo determinará si son creyentes o no lo son. Y quiero darte un último punto. Recuerda que dijimos que el propósito es una advertencia escatológica. Hermanos, el tercer punto es el fin de la cizaña. Vaya al versículo 27, por favor. Mateo 13, 27. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. ¿Se da cuenta que todos los que predican un falso evangelio son enemigos de Dios? Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres que pues vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Hermano, este es el punto principal de la parábola, este es el fin de la parábola. Recuerda el contexto histórico, Cristo está predicando a multitudes. Está en una barca y la gente está sentada a la orilla de la mar. Eran cientos y cientos de personas y Él les advierte, tengan cuidado porque entre ustedes hay cizaña. Así que ese es el punto central de la parábola. Y sobre este punto se focaliza todo lo dicho anteriormente. Ten cuidado porque hay gente durmiendo, dejando entrar un falso evangelio, dejando entrar falsos hermanos. Ten cuidado porque de la misma manera hay gente que no sabe que son cizaña, pero el fruto lo va a indicar en el tiempo. Y el punto principal, recuerde, el fin de la cizaña. ¿Cuál es? Agárrala, tómala en manojos y quémala. La cizaña no debe estar entre la iglesia, no debe, pero el maligno se encarga de levantar un falso evangelio y crear falsos adeptos. No debe, pero no debemos quitarlos. Porque hasta este punto no se te ha dado la autoridad ni a ti ni a mí para decir, usted sálgase de la iglesia, eso no nos compete a nosotros. Nuestra responsabilidad es predicar el evangelio a todo creyente y a todo hombre que crea que es salvo. Por eso, hermano, Spurgeon decía, predícate el evangelio día con día. Día con día.
Todos los días predícate a Cristo, predícate. Y hermano, Pablo también lo dijo en Corintios, examinaos cada uno de vosotros si estáis en fe. ¿Sí está conmigo, hermano? La cizaña no debe estar entre la iglesia, pero el maligno se encarga de levantar un falso evangelio y crear falsos adeptos. Pero el deseo de todo buen obrero debería ser erradicar toda falsa semilla y todo falso fruto y depositar buena semilla. Señor, ¿quieres que quitemos la falsa? Señor, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Ese es el deseo de todo buen segador, depositar una buena semilla. Hermano, por eso estudia el Evangelio, estudia a Cristo, estudia el arrepentimiento, el perdón de pecados, estudia qué es la propiciación, la sustitución de nuestro pecado, la resurrección, la ascensión, estudia soteriología para que prediques el Evangelio fiel y el Evangelio verdadero. No sea que entre nosotros estemos predicando un falso Evangelio. Amén. Mateo 13:29. Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla. Hermano, un día vendrá la siega. Escatología, un día vendrá la siega. Un día vendrá el fin del siglo. Un día el Señor dividirá a los suyos con los que no son suyos y apartará a los cabritos y a las ovejas y dirá a los que están a su derecha, venid benditos de mi Padre, y a los que están a su izquierda dirá, apartados de mí, malditos. Un día vendrá la siega y los echará al fuego, y así es como acaba la parábola. Recuerda que toda metáfora es una ilustración tan básica para demostrar una enseñanza tan grande. Es decir, el fuego que consume la cizaña es tan diminuto. Este ejemplo es tan pequeño porque la realidad será inmensa. Cristo puede dar solamente una ilustración terrenal, pero la ilustración celestial no la hemos visto. Ni siquiera la podremos contemplar hasta que llegue el día del fin del siglo. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado, hermano? Quiero terminar con esto. Escucha lo siguiente. Versículo 40 y 42. Jesús explica mejor la parábola. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Otra vez, esta es la marca de la cizaña. Sirven de tropiezo y ¿qué más? Y hacen iniquidad, es decir, hacen pecado. No digo que nosotros, hermanos, no fallemos. Todos fallamos, la gracia de Dios nos sostiene. Pero si tu vida es una consecuente manera de vivir diaria, en cada momento pecando, entonces no te engañes. No te engañes. Versículo 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Otra vez, esta es una metáfora. No es la realidad, porque la realidad es mayor. Este es un diminutivo de lo que sucederá en el fin del siglo, hermano. Un día llegará el juicio de Dios y tendrás que enfrentarte a la paga de tu pecado, la consecuencia de tus iniquidades y recibir el pago de tu maldad. Así que arrepiéntete hoy que tienes vida y reconoce a Jesús como tu Salvador. Versículo 43. Esa es una promesa hermosa para el trigo. Entonces los justos, los que no hacen iniquidad, ese es el antónimo, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Hermano, esta es una promesa para ti y para mí, que eres un creyente, que te has arrepentido de tus pecados. En el fin del siglo tú y yo resplandeceremos. Esa es otra analogía. En el reino de nuestro Padre Celestial. Y viviremos eternamente y para siempre en este reino. ¿Tú estarás ahí?
o estarás en el horno de fuego. Los justos brillarán y estarán en un reino inconmovible. Un día ya no habrá hipocresías. Estarán los que en verdad mostraron frutos de arrepentimiento. Y los que mostraron ser iguales al trigo, pero no dieron fruto, estarán en el horno de fuego. Y hermano, ese es el mensaje que encontramos en toda la Biblia. Pecado, arrepentimiento. Pecado y redención. Pecado y redención. En toda la Biblia está entretejido el Evangelio. La gente siendo pecadora y la gente recibiendo la gracia de Dios y arrepintiéndose de su pecado. Por eso, hermano, este mensaje no es para condenarte. Este mensaje es para que te arrepientas si el día de hoy has visto que no has dado el fruto como un trigo y creas en el Señor Jesucristo. Hay esperanza en Jesús. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Salvador, te doy gracias. Gracias, Padre, por el mensaje del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación.